Hola, buenas tardes. Soy Celia Cristóbal Hernández y en este video vamos a hablar del principio de especialidad. Esto en relación con la materia Impuestos Personas Físicas de la carrera de Contador Público. Las competencias por desarrollar: aplicar el título de disposiciones generales a los demás títulos de la ley mediante el principio de especialidad. La aportación al perfil: capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en materia fiscal en la interpretación de las normas fiscales. Este es el temario que vamos a desarrollar y terminaremos con un ejemplo del principio de la aplicación de una de las aplicaciones que podemos hacer del principio de especialidad en materia fiscal. Una recomendación es, en primer lugar, analizar la estructura de la ley del impuesto sobre la renta. Vemos que se conforma de 7 títulos, disposiciones de vigencia temporal y artículos transitorios. Es importante que al aplicar la ley fiscal se tome en cuenta el principio de especialidad, sobre todo en aquellos casos en que existen 2 o más normas que regulan un mismo supuesto, y si estos supuestos no son compatibles, surge la controversia de cuál supuesto aplicar. El principio de especialidad privilegia la aplicación de la norma especial sobre la norma general. Para ello, se deben identificar, primero, qué disposiciones son especiales o privativas de un apartado especial y, segundo, qué disposiciones son generales dentro de la misma ley. En este caso, el principio de especialidad le da una jerarquía a la norma específica o especial sobre la general. La interpretación de la ley da lugar a diversos criterios en el momento de aplicar una norma. Un primer caso se da cuando dentro de la propia ley se utilizan en algunos apartados conceptos que no están definidos. Se acude entonces al principio de especialidad para encontrar la interpretación armónica o integral dentro de la propia ley. Vemos aquí una aplicación, más bien una clasificación de los títulos de la ley del impuesto sobre la renta en títulos de disposiciones generales y títulos de disposiciones específicas. El título 1 y el título 7 corresponden al título de disposiciones generales y el título 2, 3, 4, 5 y 6 son títulos de disposiciones específicas porque están regulando un régimen de carácter específico. Vamos a ver un caso de aplicación de la ley del principio de especialidad. En la ley del impuesto sobre la renta, en el título 2, encontramos el artículo 27 que en su fracción 11 dice que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores, etcétera, etcétera. Aquí mismo encontramos que el concepto previsión social encontrado en el título 2, porque el artículo 27 del título 2 no está definido en este título. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos en el título 1 de disposiciones generales y vemos que en el artículo 7 de la ley del ISR, en alguno de sus párrafos dice: para los efectos de esta ley se considera previsión social. Luego entonces, cuando habla de esta ley se está refiriendo a la ley del impuesto sobre la renta y nos da aquí la definición del concepto de previsión social. Luego entonces nos preguntamos: ¿es posible aplicar el concepto de previsión social al artículo 27, fracción 11, en donde utiliza el concepto pero no lo define? Y la respuesta es sí. Vemos en esta diapositiva que en el artículo 27, fracción 11, existe el concepto de, utiliza previsión social como concepto, pero no lo define. Hay ausencia del concepto, de la definición más que del concepto. Sin embargo, en el título 1, aquí encontramos en el artículo 7, quinto párrafo, esa definición. Luego entonces, es posible aplicar la definición de previsión social que existe en el artículo 7 del título 1 a la disposición del artículo 27, fracción 11, que se encuentra en el título 2. Y la respuesta es sí, porque hay ausencia de disposición en la norma especial o específica.
Hay otros casos donde podemos aplicar el principio de especialidad, por ejemplo, que en una norma específica sí remita a una norma general, un caso en el cual podemos aplicar válidamente sin ningún problema esa disposición, o bien que exista una norma específica que se requiera a un caso que también se considere en una norma general, pero existe contradicción en los conceptos. Aquí el principio de especialidad dice que debemos aplicar la norma específica. Esta es nuestra bibliografía utilizada y nuestra lista de cotejo para la evaluación correspondiente. Muchas gracias.